Saludos, mi nombre es Mónica Girón y el día de hoy te voy a enseñar cómo estructurar precios y conocer tus costos fijos y variables. Primero vamos a comenzar con un mensaje motivacional que dice: el camino al éxito es la actitud. ¿Cuál es la diferencia entre un costo variable y un costo fijo? Primero, comencemos hablando de un costo variable. Un costo variable es un costo que cambia en función de lo que se produce y lo que se vende. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de un cupcake. Entonces, dentro del costo variable de una empresa que produce, nosotros podemos mencionar que está la materia prima, que la materia prima, por ejemplo, si revisamos este cupcake, podría estar desde lo que es harina, azúcar y no solamente los ingredientes para hacerlo, sino también lo que te va a servir para el relleno, el envoltorio, este frosting, estas gomitas, hasta el empaque, y si esos, por ejemplo, cupcakes, tú a su vez los metieras en una bolsita de cartón, todo eso va a formar parte del costo del producto. A esto le vamos a agregar la mano de obra, que la mano de obra va a ser el tiempo que te va a tomar no solo el tema de la producción, sino el tema de la decoración también. Y por último tenemos un gasto indirecto de fabricación, que un gasto indirecto de fabricación cambia en función de lo que se produce y lo que se vende, como por ejemplo la electricidad que te podría consumir, ocupar directamente lo que son estos cupcakes. Ahora, ¿qué pasaría si tú dices: no, mira, ¿cómo determino mis costos variables si yo lo que hago es vender juguetes que son producidos en China y yo estoy en Guatemala, por ejemplo? Entonces, en este caso, tú tendrías que tener tu precio FOB China, a ese precio sumarle todos los costos de flete, todos los costos de envío. En esto también tendrías que poner almacenaje aquí en Guatemala, trámites, aranceles. Entonces, todo esto, el producto ya puesto en Guatemala, eso sería tu costo variable. Entonces, volvamos a reforzar una vez más que un costo variable es un costo que cambia en función de lo que se produce o lo que se vende. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, parte de tu emprendimiento fuera un grooming? Entonces, igual, por ejemplo, dentro de la materia prima podría entrar el shampoo. Por ejemplo, si a ti se te ocurre que a los perritos hay que ponerles una moñita, un pañuelito, eso es parte también de esos costos que vas a tener. La mano de obra va a ser el tiempo que tú vas a ocupar para bañar directamente al perro, y un gasto indirecto de fabricación podría ser la electricidad, el agua por ejemplo, podría ser hasta la depreciación de los desequipos que tú utilizas para bañar directamente lo que es un perro. Entonces, recordemos una vez más que un costo variable es un costo que cambia en función de lo que se produce o lo que se vende. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un costo variable y un costo fijo? Como mencionamos hace un momento, la característica más importante es que un costo variable puede ser deducible directamente del precio. Y podrían haber otros costos variables que no están aquí, ¿sí? Un costo variable adicional que tú podrías incluir podría ser el tema de las comisiones de tarjetas de crédito, y también podrías incluir hasta las comisiones que les vas a pagar a los vendedores. Entonces, cualquier monto que cambie en función de lo que tú produces o de lo que vendes va a ser considerado como un costo variable. Ahora hablemos de los gastos fijos. ¿Qué es un gasto fijo? O sea, un gasto fijo es un gasto que no va a ser deducible del precio, que se mantiene constante independientemente del nivel de las ventas. Supongamos que tú estos cupcakes los quieres vender directamente en un kiosco. Entonces, si yo los quisiera vender directamente en un kiosco, ¿cuál es la característica que nosotros vamos a tener? La característica es de que vendas uno o vendas 5,000, igual si tú negocias una renta de $500 al mes, eso es lo que a ti te va a tocar pagar. ¿Qué otros gastos fijos podrían haber? Por ejemplo, seguros, podría haber el tema de internet. Por ejemplo, si tienes un restaurante hay que fumigar todos los meses, eso es parte de tus gastos fijos. Entonces, el gasto fijo es algo que no vas a poder deducir directamente del precio. Ahora, la energía eléctrica podría ser un gasto fijo. Si estamos hablando de la parte administrativa, sí puede ser un gasto fijo. Si estamos hablando de alguna actividad que esté relacionada con la actividad productiva, va a ser parte de los costos variables.
¿Y qué pasa con la gasolina, Mara? Si la gasolina se la estás poniendo a la máquina que te sirve para producir, eso lo vas a tomar como parte de un costo variable y eso sería un gasto indirecto de fabricación. Pero si la gasolina es para el mensajero, por ejemplo, para la moto del mensajero, entonces te das cuenta que ahí lo podrías tomar dentro de lo que son tus gastos fijos. Entonces, parte de los retos es tener bien claro cuál es la diferencia entre los costos variables y los costos fijos que yo estoy manejando. Ahora que ya tengo claro cuál es la diferencia entre un costo variable y un costo fijo, la siguiente pregunta que nos vamos a realizar es ¿cómo determinar o fijar un precio? Antes de comenzar a fijar un precio, yo creo que tenemos que tener bien claro quién es el mercado meta. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa que vende accesorios para mascotas. Entonces, en muchas ocasiones tú te concentras tanto en que va a ser un nivel socioeconómico A, B, C, etcétera, cuando tu punto número uno debería de ser una persona que tenga una mascota y que la ame. Entonces, si tú quieres determinar un buen precio, tu primer paso va a ser conocer bien tu mercado meta, conocer a qué niveles socioeconómicos pertenecen, y cuando hablamos de un nivel socioeconómico no me estoy enfocando únicamente en cuánto gana. O sea, los niveles socioeconómicos también investigan qué lugares se frecuentan, cuáles son los hábitos de compra, de consumo, y también determinan incluso hasta dónde pasan vacaciones. En muchas ocasiones nosotros decimos, yo me quiero enfocar a alguien que tenga mucha plata. Si yo estuviera hablando, por ejemplo, en el caso de Guatemala, los niveles socioeconómicos, de acuerdo a la agencia de investigación ProDatos, esos estudios los puedes ver disponibles a través incluso de publicaciones en estrategias en revistas como Estrategia y Negocios. Entonces, tú te vas a dar cuenta que un nivel socioeconómico alto es menos del 2% de la población. Entonces, dependiendo del tipo de producto, en muchas ocasiones estas personas ni siquiera compran en Guatemala. Por ejemplo, si tú quieres vender ropa para un nivel socioeconómico muy premium, es posible que esas personas prefieran irse de shopping el fin de semana al extranjero para poder traerse esas marcas. Entonces, por ejemplo, un nivel socioeconómico A, pues estamos hablando de ingresos promedios mensuales de 100,000 quetzales. Cuando hablamos de un nivel socioeconómico A, podríamos estar hablando de personas que están ganando entre 50 y 90,000 quetzales, que está cerca de 61,200. Cuando hablamos de la clase media, estamos hablando que la clase media, a su vez, tenemos un C más o un C1 que tiene ingresos promedios de 25,600, que podríamos estar hablando de ingresos que podrían estar oscilando de 23,000, por ejemplo, hasta 40,000 quetzales. En un C2 podríamos estar hablando de ingresos que podrían oscilar entre 15 a 23,000 quetzales. En un C3, pues estamos hablando de ingresos promedios cerca de 11,900. Y encontramos que la clase baja, que a veces nosotros decimos, ah, yo no quiero vender la clase baja, pero aquí es donde en muchas ocasiones está la riqueza. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un fuerte consumo en tiendas de barrio, en mercados cantonales. Yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo, en Guatemala tenemos más de 100,000 tiendas de barrio. Entonces, que tú quieras vender una bolsita en cada tienda, pues no va a ser imposible. Y si eso lo multiplicas por 100,000, por 365 días al año, definitivamente podrían ser una venta muy interesante. En un nivel socioeconómico D, encontramos que un nivel socioeconómico de uno, pues también vas a encontrar, por ejemplo, que son cerca de 2 salarios mínimos, mientras que un de dos estamos hablando de un salario promedio un poquito arriba de un mínimo, que en este momento, el 2021, el salario mínimo está en 3,125,10 centavos. Ahora, en muchas ocasiones mi segmentación, más que un nivel socioeconómico, también podría estar en función de las generaciones, que podrían estar los baby boomers, que son las personas que crecieron eh, entre la Segunda Guerra Mundial, cuando vino los Beatles, y de alguna manera aquí su producto emblemático fue la televisión. La generación X, pues son inmigrantes digitales porque no nacieron con el Internet, adoptaron este, estos dispositivos en su adolescencia o una fase adulta. Su producto emblemático es la televisión. Nacieron entre el 64 y el 81 y su producto también cabeza o en estandarte podría ser una computadora.
Si hablamos de los nativos digitales, que son las personas que ya no conciben la vida sin la tecnología, encontramos a los famosos millennials, que son los nacidos entre el 81 y el 95, son las personas que ya no se quieren casar, que prefieren tener a veces una mascota antes que tener un apartamento o un niño. Entonces nosotros nos damos cuenta que están cambiando en cierta manera parte de estos gustos. Entonces, recomendación es que si tú quieres fijar un precio, tu punto de partida número uno es entender cómo trabaja y quién es tu mercado objetivo. Algo que también es muy importante es entender que cuando tú fijas un precio, esto forma parte de las famosas 4Ps, que era el producto, el precio, la plaza y la promoción. Entonces, para que tú tengas bien claro un precio, tú tienes que tener, aparte de claro el mercado meta, muy claro cuál es tu producto, cuáles son los componentes de ese producto. Tienes que tener muy claro también cuál es tu plaza, tus canales de distribución. Y hablamos también hasta de la estrategia promocional que usa. Entonces, todo eso en conjunto puede afectar cómo decides tú determinar un precio. Ahora, una técnica para fijar un precio puede ser basado en el costo del producto. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, de repente tú estás fabricando cupcakes y tú te das cuenta que el costo de tu producto es de 5 quetzales, ¿va? Entonces, a eso tú podrías establecerle un margen de ganancia. Entonces, una forma de fijar un precio sería conocer primero el costo. ¿Qué pasa si tú fijas un precio debajo de un costo? Debajo de un costo no hay ganancias. Y si no hay ganancias, eso significa que hay pérdidas y esto podría llegar a ser incluso penado por la OMC, y es considerado como una práctica desleal y se conoce incluso como dumping. Otra forma de poder considerar un precio podría ser basado en las estrategias de marketing. Por ejemplo, si yo vendiera por catálogo, yo podría estar diciendo que voy a tener un precio de introducción y voy a entrar con un precio de oferta. ¿Cuál es el problema de esta estrategia de precios? Que después, cuando tú quieres subir el precio, la gente te lo deja de comprar. Otra alternativa podría ser conocer el mercado y su demanda. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando este video cuando estamos en pura época de COVID, entonces definitivamente si antes de la época de COVID es posible que una mascarilla te costara 4 quetzales en Guatemala. Y hoy en día caen en 95. Y hoy en día esa mascarilla te cuesta más de 35 quetzales. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas personas que quieren las mascarillas y no se dan abasto a los que lo están vendiendo. Encontramos también que esta sería para mí la más sana, para serles sincera, la función de la estrategia de los precios de los competidores. Yo sé que hay muchas más formas de poder determinar un precio, pero si yo pudiera concentrarme en darte una buena sugerencia para estructurar un precio, mi recomendación sería hacer una mezcla de conocer los costos de los productos y cuáles son las estrategias de precios de tus competidores. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo voy a ir y que voy a investigar, voy a hacer un estudio de benchmarking. Por ejemplo, si tú quieres establecer un car wash cerca de donde tú vives, tú vas, investigas cuáles son los car wash, por ejemplo, 2 kilómetros a la redonda, vas, pruebas el producto, miras cuáles son los servicios, haces un análisis de precios. ¿Por qué? Porque es posible que tú dices, ah, yo quiero vender mi car wash en 20 quetzales. Y cuando tú hiciste tu estudio de mercado, todo lo están vendiendo en 50 quetzales. Entonces tú estarías dejando dinero sobre la mesa. Entonces, por eso es tan importante que tú tengas muy claro cuáles son las estrategias de tus competidores. El siguiente paso, otra forma podría ser basado en la percepción por el valor del cliente. Cuando nosotros estamos hablando de la percepción por el valor del cliente, si tú vendes exageradamente caro, no hay demanda, porque vendes tan caro que no haces accesible el producto a tu mercado objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la percepción por parte del cliente, es como, por ejemplo, que yo te diga, mira, yo tengo estas sandalias marca Versace. También la sandalia a mí me costó producirla a $2, pero como es de la marca Versace y hay una gran percepción del valor de la marca, entonces yo podría vender esas sandalias en $100. Entonces, ese es el objetivo de que no hay una fórmula única para el tipo de producto o servicio que tú puedas tener. Ahora bien, si nosotros hablamos de un precio, eso también viene acompañado de una estructura de precios. ¿Qué es una estructura de precios? Una estructura de precios está integrada por el precio de venta, está integrada por el costo de venta y está integrado también por una utilidad bruta. Supongamos que estuviéramos hablando de tu fritura favorita. Una de mis favoritas es Tortex. Entonces, si tú vas a una tienda de barrio,
Aquí en Guatemala, el producto al consumidor final de un Tortrix es de 1 quetzal. Pero es evidente que al tiendero de barrio ese Tortrix no le representó un costo de 1 quetzal, le tuvo un costo de 75 centavos. ¿Eso qué significa? Que si yo tomara ese quetzal y le restara los 75 centavos, esto me traería como consecuencia 25 centavos de ganancia. Si yo la pusiera en porcentajes y tomara esos 75 centavos dividido el quetzal, esto me va a quedar que mi costo de venta sería un 75%. Este 75% se conoce con el nombre de razón de costo variable. Si yo dijera la utilidad bruta es un porcentaje de lo que yo estoy ganando. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que yo estoy vendiendo o el valor de este precio de venta, yo me estoy ganando en bruto el 25%. Este 25% se conoce con el nombre de margen bruto y margen de contribución. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos de una estructura de precios, esto está integrado por el precio de venta, costo de venta y utilidad bruta. Y si sumas los porcentajes del costo variable más el porcentaje de la utilidad bruta, esto te va a dar como consecuencia el 100% de tu precio de venta. Aquí terminamos con este primer video. Muchas gracias por tu atención.